Muy buenos días. Un saludo muy afectuoso a las autoridades académicas, políticas, religiosas, que nos honran con su presencia. Y un abrazo muy especial a cada uno de ustedes, estudiantes. El alma y el sentido de la universidad. No lo olvidemos. Ustedes son las piezas más importantes. Todos los demás están para garantizar a ustedes una educación de verdadera calidad. Por eso deben asumir con orgullo y con tremenda responsabilidad el estar estudiando aquí, en esta universidad, que sin duda es la mejor universidad de Maracaibo y de todo Chile. Mis dos hijos estudiaron y se graduaron aquí. Y espero que aquí sigan estudiando mis nietas, porque realmente valoro esta educación que sobre todo opta por la mejor educación para los más jóvenes. Mis primeras palabras necesariamente tienen que ser de felicitación. Felicitación por estos 50 años, medio siglo, se dice rápido, sembrando valores, cultivando ciudadanía, formando personas plenas, ciudadanos solidarios, capaces de reorientar este mundo en un sentido ético y estético distinto al marxismo. Quiero también agradecer en concreto a Roberto por su persistencia en la invitación. Me hizo venir corriendo de Carola, donde estaba en un congreso educativo, pero me decía, no pueden fallar. Aquí estoy, gracias. Ciertamente que mis deseos en estos nuevos 50 años asumamos con mayor pasión, dedicación y entusiasmo la fortaleza de esta escuela de trabajo social que pueda contribuir a enrumbar tanto al Zulia como a Venezuela por los caminos del reencuentro, de la reconciliación, de la prosperidad, de la convivencia y de la paz. Sin embargo, hay que reconocer, igual, insisto en eso, que esta celebración se enmarca en unos momentos muy difíciles, tanto a nivel global como a nivel local. El mundo ha perdido la brújula. Nunca fuimos tan rápidos hacia ninguna parte. Provoca decir como Mafalda, pare en la tierra que me quiero bajar. Yo subrayo, en muchos de mis libros he desarrollado mucho la temática actual, con tres rasgos los momentos que vive a nivel global el mundo. Primero, incertidumbre y modernidad líquida. Segundo, relativismo ético. Y tercero, posverdad. Son tiempos de incertidumbre. Nadie de nosotros sabemos qué va a pasar. Nos asomamos a fenómenos como el de la contaminación, el de la rarefacción del planeta, los fundamentalismos, las guerras, la energía nuclear, las pandemias. Y nos da miedo. Nadie de nosotros sabemos qué va a ser de nosotros en el futuro. Antes el futuro se veía como un proceso hacia el que la humanidad avanzaba que iba a ser mejor. Hoy no. Nosotros posiblemente, ustedes son la última generación que realmente aspiraban vivir mejor que sus padres. Hoy no sabemos. Nos da miedo. Y la incertidumbre crea inestabilidad. Estamos perdiendo las grandes utopías, los sueños de transformar el mundo, y cada uno trata de adaptarse a su realidad. De la salvación por la fe pasamos a la salvación por la ciencia y el progreso, y hoy estamos entrando en sálvese quien pueda. Es lo que Bauman habla de la modernidad líquida, donde las estructuras sólidas desaparecen y hay que adaptarse como los líquidos, como los fluidos. Por eso las cosas se hacen para no durar. Y las relaciones humanas también para no durar. Por eso, las grandes estructuras de la familia están en crisis, carcomida por identidades, por ejemplo, por filosofías como la cuestión de género, la propia inteligencia artificial, que si no somos capaces de, yo es lo que planteo en mi libro Inteligencia Espiritual, leer la inteligencia artificial desde el humanismo pleno, solo personas que se conocen, se quieren,
se aceptan, podrán sobrevivir al vapuleo de lo que nos viene por la inteligencia artificial, que quiere reducirnos a una capacidad de datos rastreados de las tecnologías. Por eso, todo cambia, todo fluye. La propia información, ya no hay que buscar información, la información nos persigue, pero está realmente llena de fake news, de bulos, y sin capacidad de consistencia. Las últimas noticias son las únicas noticias. Nos despertamos a mirar los WhatsApp a ver qué ha pasado, a ver tal, y no tenemos capacidad de análisis de lo que está pasando. Por eso yo suelo hacer mío el verso doliente de Dios. ¿A dónde fue la sabiduría que partimos con el conocimiento? ¿A dónde está yendo el conocimiento que estamos perdiendo con la información? Segunda característica, relativismo ético. Hoy la ética se ha reducido a dos principios. Todo vale. Si me produce dinero, si me produce poder o si me produce placer. El fin justifica los medios. Y solo vale aquello que me produce beneficio económico, que me produce poder, que me produce placer. Luego, si todo vale, nada vale. Valores y antivalores se confunden totalmente. En el año 1948, cuando el mundo se asomaba estremecido a la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, que dejó 50 millones de muertos, ciudades enteras destruidas, nos asoma el terrible poder de la energía nuclear. Un grupito de países se reunieron en París para decretar los derechos humanos con la idea de acabar con todas las guerras. Todos los hombres nacen libres y son iguales en dignidad y derechos. Hoy, 75 años después de esta firma solemne, el mundo es más injusto, más desigual que nunca. El desarrollo terrible tecnocientífico no se está produciendo desarrollo humano. Miles de millones de personas ven cómo se aleja la posibilidad de una vida digna. Antes se les llamaba pobres, después marginados, después excluidos, después vulnerados. Hoy algunos empiezan a llamarlos como poblaciones sobrantes. Al no tener trabajo, no cuentan ni siquiera con el privilegio de ser explotados y viven a la intemperie. Cada 3 segundos muere una persona de hambre. El mundo está en capacidad de alimentar casi al doble de la población mundial. Estamos 8.000 millones de personas y se calcula que podríamos alimentar fácilmente a 12.000 millones de personas. Pero el egoísmo que hablamos, el individualismo impide ver al otro como un compañero, un hermano. Y la posverdad, donde ya la verdad no tiene que ver la coherencia entre los sucesos y lo que yo digo, sino hoy día la verdad se confunde con la opinión, con lo que yo pienso, con lo que me conviene. Por eso mi verdad. Por eso ya realmente hoy una persona puede decir una cosa y mañana negarlo a decir lo contrario, no importa. Puede romper acuerdos firmados, no importa, porque hoy mi verdad es esta y tu verdad lo veo como amenaza. Luego, si yo poseo la verdad, no escucho, porque escuchar supone dudar de mi verdad y construirla con el otro. Como dice el poeta Antonio Machado, tu verdad no, la verdad, déjala tuya y ven conmigo a buscarla. Pero el que cree que tiene la verdad no escucha, sino que impone su verdad. Y una verdad impuesta por la fuerza deja de ser verdad, se transforma en opresión y en mentira. La verdad les hará libres, nos dice Jesús. Pues en un mundo donde no existe la verdad, que es la posverdad, vivimos en el mundo de la tiranía y de la dominación. En cuanto a Venezuela, y no voy a citarme porque lo sufrimos todos, esa crisis profunda, tan larga, humanitaria, crisis política, para mí la verdadera tragedia de la política, que ha olvidado su objetivo. La política es la organización de la sociedad para buscar el bien común, que tanto nos insiste el Papa Francisco. Y hoy la política es buscar el bien individual, el bien de los niños, sin importar de los demás. Donde el objetivo es mantenerme en el poder, manipulando la Constitución, utilizando los medios democráticos para acabar con la democracia.
Esa es la terrible crisis política, donde no hay autonomía de poderes, donde se convierten en lacayos del poder ejecutivo. No tenemos poder electoral, no tenemos poder judicial, no tenemos realmente poderes que de algún modo contrapesen al poder ejecutivo. Y esa es la tremenda crisis. En segundo lugar, crisis económica, el aparato productivo destruido, totalmente una inflación que no termina de controlarla, y por eso no aumentan los sueldos, porque va a disparar de nuevo la inflación, y entonces nos mantienen con limosnas y unos bonos miserables que ofenden, con un salario mínimo que es una vergüenza y que nadie se atreve a decir. Crisis económica terrible, con una terrible dolarización irracional, donde todos los precios se fijan en dólares, menos los sueldos de los empleados públicos en bolívares y no. Yo vi el propio ejemplo. Después de 51 años de trabajo, dando lo mejor de mi vida, después de 75 libros publicados, después de un doctorado y varias maestrías, yo como profesor jubilado, mi único ingreso que tengo es de $70 al mes. Ese es mi ingreso, esa es la realidad. Por eso yo no hablo teoría sobre la realidad económica. Crisis social. Crisis social. Las familias rotas, divididas, donde impera la violencia y la violencia intrafamiliar, las grandes enfermedades del alma, la depresión, el suicidio, que está siendo una de las causas principales, y de esto no se habla, de muerte en Venezuela, sobre todo entre los jóvenes, porque no ven futuro, no ven salida, no ven esperanza. Y crisis educativa, que para mí es la raíz de todas las crisis. En Venezuela estamos atrapados en un círculo vicioso terrible. Hoy todo el mundo te dice que vivimos en la sociedad del conocimiento, que la riqueza en un país no consiste en sus materias primas, sino en la calidad de su gente, en el talento humano. Y todo el mundo anda preocupado por su educación, porque saben que la educación es el motor fundamental para el progreso económico, para el progreso ciudadano, para la convivencia y la paz. Pero en Venezuela estamos atrapados en este círculo terrible. La educación es el medio fundamental para salir de la crisis, pero la terrible crisis está haciendo que nos estemos quedando sin educación. Y esta es la verdadera tragedia de Venezuela. Esta es. No hay educación pública casi. Ustedes están haciendo sus autoridades un verdadero esfuerzo por salvar esta universidad. Yo suelo decir que los maestros de las escuelas públicas están subvencionando con su esfuerzo, con su dedicación, con su entrega, la educación del país de la que ha renunciado el gobierno. Los maestros son unos héroes y heroínas. Por eso ustedes les animo a que sigan trabajando, porque no hay futuro sin educación. No hay futuro sin educación. Y con una pobre educación como tenemos en Venezuela, solo tendremos un pobre país. Ante esta realidad, un ferviente llamado al coraje, a la creatividad y a la esperanza. No son tiempos para personas pusilánimes, arrogadas. Son tiempos para personas corajudas. Son tiempos para personas capaces de crecerse ante las dificultades y asumirlos como retos de superación. Son tiempos para inventar, para creer, para parir el nuevo futuro. No para mirar atrás y volver a la Venezuela del pasado. No, tenemos que aprovechar la crisis, y por eso ustedes se tienen que formar muy bien para ser los abanderados de la construcción de la nueva Venezuela. Yo suelo decir, y lo digo siempre en todas las universidades, que la universidad como vanguardia del pensamiento libre y autónomo no debe, como muchos dicen, adaptarse a los cambios. No, tiene que dirigir los cambios en un sentido ético y estético distinto a la marcha de hoy. Porque muchos quieren que meramente la universidad se adapte a las nuevas tecnologías, se adapte a las nuevas realidades. Habrá que adaptarse, pero para dirigir esos cambios. Nosotros estamos llamados
para ser la vanguardia de la creación del nuevo mundo. Y eso significa la universidad. Por eso no tiene sentido una universidad sumisa, ni tiene sentido una universidad de espaldas a la realidad del país y de espaldas a la justicia. Por eso, y voy a tratar porque yo me suelto a hablar y me tienen que callar. Es el paciente llamado a la esperanza. La esperanza es el motor. Nunca se da tanto como cuando se da esperanza. Y no hay peor ladrón que el que roba los sueños. Si te dejan quitar la esperanza y la tragedia de Venezuela, es que la mayor parte de la gente ha perdido la esperanza. Cree que no hay salida. Si tú crees que no hay salida, nunca harás nada. Si crees que esto ya nadie lo arregla, nunca te promoverás. En cambio, si tienes esperanza, tendrás coraje. Como yo hablo, el derecho a soñar no aparece en la Proclamación de los Derechos Humanos, que en 1948 proclamaron las Naciones Unidas. Pero sin este derecho y sin el agua que da de beber a los demás, todos los demás derechos se morirían de sed. Soñemos. Soñemos que es posible una universidad de nuevo, heroica, entregada, firme en sus principios. Soñemos que es posible una Venezuela próspera, reconciliada, justa, con poderes autónomos y una democracia sólida, donde se ejerza la voz y el poder de las mayorías. Soñemos y hagamos de nuestro sueño un proyecto. Por eso yo he inventado una palabrita que no está en el diccionario. Yo hablo que hay que disoñar la nueva educación y disoñar la nueva Venezuela. Que yo junto dos palabras, soñar y diseñar, y hablo de disoñar, porque el sueño sin proyecto es puro pajarito preñado. Hay mucha gente que querría una nueva Venezuela, pero no hace nada. O como decía Einstein, la mayor prueba de imbecilidad de una persona es esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Pero también se lo digo siempre a los políticos cuando me reúno con ellos. El proyecto sin pasión no arrastra. Por eso, disoñar, proyecto bueno, pero arrastrar a la gente, convencerla. Hace falta un liderazgo de servicio, un liderazgo sustentado en la coherencia entre palabra y vida. Gente que viva la nueva Venezuela ya, que la está construyendo en la cotidianidad de las cosas pequeñas. Por eso yo, y como les digo, voy a ser breve. Esta salida de esta crisis, yo la planteo en dos grandes retos educativos. Primero, de la enseñanza al aprendizaje. Todo lo que hablamos de aprender hoy día, lo importante es provocar el hambre de aprender. Hoy donde todo cambia, si tú no tienes deseo de aprender, herramientas de aprendizaje, las nuevas tecnologías, lectura, escritura, pensamiento lógico, matemático, que son las bases para seguir aprendiendo. Aprender a comprender, desarrollar sobre todo el pensamiento crítico, en la capacidad de reflexión, de cuestionamiento. Hoy día, ante este intento de manipularnos a todos, necesitamos gente pensante con su propia cabeza, analítica, aprender a emprender, aprender a proponer, a crear el emprendimiento, la creatividad. Y lo más difícil de esto, que sin esto no lo haremos, es aprender a desaprender. Aprender a cambiar esos esquemas mentales que nos han puesto en la cabeza, de jerarquías, de posesiones, de este está arriba y este no. Aprender a construir una ciudad horizontal y igualitaria. Y el segundo punto, en el que me voy a detener un poquito más, es la temática de hoy. De nosotros a nosotros. Enseñar a vivir, a convivir y a vivir para los demás. En eso resumo yo toda mi filosofía educativa y a la que he dedicado casi todos mis libros. Por eso yo estoy hoy día desarrollando sobre todo la pedagogía del encuentro y la pedagogía del amor y del servicio. La pedagogía del encuentro. Necesitamos reencontrarnos en Venezuela. Pero para eso, y de esto nadie habla, y yo lo estoy descubriendo últimamente, solo será posible el encuentro con los demás
si tú empiezas a encontrarte contigo mismo. Yo por eso estoy trabajando mucho en la interioridad. Porque la gente no se conoce, hace falta mucho valor para conocerse, aceptarse, valorarse y emprender el camino de la propia realización, de la propia plenitud. Los seres humanos somos siempre proyectos inacabados que nos estamos haciendo continuamente. Vivir es construirse, soñarse, aceptarse, pero lamentablemente hoy la mayor parte de la gente no vive, sino que es vivida por los demás. Nos programan cómo tenemos que decir, cómo tenemos que bailar, cómo tenemos que comer, qué tenemos que tal. Nos manejan. Yo suelo decir que hay gente que nace, crece, estudia, se gradúa, se jubila, se tiene hijos y no ha estrenado nunca su vida. No ha estrenado. Vivir, es decir, el reto hoy día que existe el Papa Francisco, antes de ser ciudadanos tenemos que ser personas sujetos de sí mismos, y la educación tiene que ser un elemento para ayudar a cada persona a que se plantee el desarrollo de sus potencialidades para que encuentre su vocación en la vida y la pueda vivir en plenitud. Enseñar a conocerse, aceptarse, quererse, desarrollar sus talentos. ¿Cuántos talentos en el mundo se habrán perdido? ¿Cuántos ingenieros, cuántos músicos, cuántos doctores, cuántos santos? Porque no tuvieron una educación que les ayudó a desarrollar sus potencialidades y han sido personas frustradas, personas que no han vivido y no han desarrollado sus potencialidades. Pero atención, es imposible la plenitud de las personas. Somos seres de encuentro, somos seres de relación. La existencia humana es vivir con el otro. Todo lo que somos y tenemos nos lo han dado desde la vida, todo lo que somos. Los alimentos, la ropa que tú llevas, todo lo que somos, nos ha sido dado. Por eso tenemos que ver al otro distinto a mí como un ser que me complementa. Por eso la diversidad como riqueza. Es maravilloso que haya razas distintas. Es maravilloso que haya religiones distintas. Es maravilloso que haya culturas distintas. Es maravilloso que haya partidos políticos distintos. Porque eso es expresión de la diversidad, con tal de que no violen los derechos humanos. Ahí sí, yo no puedo aceptar un pensamiento racista, un pensamiento machista, un pensamiento explotador. Ahí no. Porque la educación no debe provocar nunca la sumisión, sino la autonomía. Y hoy nos invitan a ser autosuficientes, pero no autónomos. Autónomos a aquella persona libre, capaz de gobernarse a sí mismo y que se responsabiliza de sus actos. Y en el mundo tenemos un gran déficit de personas autónomas. Personas que realmente no se plantean vivir en serio su ser, construirse a sí mismo, todo lo que es el proyecto de vida. Porque como decía Gaudí, los seres humanos, lo peor que le puede pasar a una persona es sentirse acabado. Uno mientras vive siempre está en posibilidad de ser mejor, de hacer mejor, de crecer mejor. Y esto traducido plenamente en la pedagogía del amor y del servicio. Si Dios es amor y nos hizo a su imagen y semejanza, somos seres para amar. Amén. El sentido de la vida es el amor, y sin amor la vida no tiene sentido. El amor es fuente de energía, de alegría, de vida. Nunca pesa más un corazón que cuando está vacío. El amor lo cura todo, al que lo da y al que lo recibe. Eso es lo que nos contaban los cuentecitos de nuestra infancia que no terminamos de entender. Que un beso era capaz de convertir un santo en un príncipe. Eso es, que un beso, un acto de amor, es capaz de hacer un ser monstruoso, un ser humano. Detrás de cada dictador, detrás de cada violador, detrás de cada tirano, de cada asesino, es una persona que no ha sido querido. Tiene una herida en su infancia, en su juventud, lo que sea. No ha sido querido. No se quiere, no sabe querer y necesita destruir. Por eso, amar. Yo trabajo mucho en saber la pedagogía del amor y la ternura. En la educación no es posible calidad sin calidez. En la educación no es posible ser efectivos si no somos afectivos. Amar. Amar
amar primero a ti mismo, amar tu profesión, vivir orgulloso de ser entrenador, amar a tus compañeros, amar a tu universidad, amar a los ciudadanos, verlos como hermanos y sobre todo, y con esto voy terminando, amar al Zulia y amar a Venezuela. Espérense, ahí sí tiene lo bueno, espérense. Amar al Zulia, este estado bendito, soberano, privilegiado, con su enorme corazón de agua que es su lago majestuoso. Coquimacoa lo nombraron los primeros habitantes. Larga canción del viento, las palmeras, la brisa y los marullos. El lago de Maracaibo, el mayor prodigio, el lago mayor de toda América Latina y el mar Negro. En sus aguas, más de 50 ríos vienen saltando de las Andes para encontrar la placidez del lago de Maracaibo. El Chamo, el Mototán, el Escalante, el Zulia, el Palmar. El lago de Maracaibo. De sus entrañas han salido torrentes y siguen saliendo de petróleo para posibilitar el desarrollo económico, la prosperidad de Venezuela. Pero no es solo Zulia, no es solo petróleo, es carbón, es potencialidades pecuarias, pesqueras, es el país mayor productor de plátanos, de hortalizas, de frutas. El Zulia, unas potencialidades turísticas terribles. Yo me pregunto, ¿qué haría un país desarrollado con las potencialidades turísticas que nos ofrece el lago de Maracaibo? Y vivimos de espaldas a él. A pesar de haberse desangrado tanto, el Zulia tradicionalmente ha sido maltratado por los gobiernos centralistas. Pero no olviden que el Zulia siempre se creció en los momentos de mayor dificultad. Cuando el autócrata Guzmán Blanco realmente juró que iba a convertir a Maracaibo, al Zulia, en simple playa de pescadores. Cuando para humillar al Zulia decretó la fusión Falcón-Zulia y puso a Capatarita, un pueblito miserable como la capital del estado Zulia. Los zulianos no se achentaron, sino que se crecieron. Y lo que se dice, conoce en historia como la década fecunda, de 1881 a 1891, cuando el gobierno central le quería pisotear, el Zulia surgió como nunca. Fue el primer estado que tuvo luz eléctrica, fue el primer estado que tuvo banco, fue el primer estado que tuvo trenes, fue el primer estado que se filmó aquí la primera película, tuvo tranvías, tenía 3 periódicos y esa revista El Zulia Ilustrado, que es modelo de periodismo en todo el territorio. Por eso, no nos achantemos, saquemos fuerza de nuestras raíces zulianas. Ayer celebramos el Día de la Zulianidad, pero la zulianidad no puede ser meramente un sentimentalismo de la gaita, no. Hagamos de la zulianidad un compromiso de proteger, trabajar por dignificación de esta tierra. Y Venezuela. Ustedes van a ver, pero no importa, como hay tanto pesimismo y hay tantos jóvenes que me han ido. Este país maravilloso, que Dios lo debió inventar una tarde en que estaba especialmente feliz. No podemos ignorar que el primer nombre que brotó de la boca del europeo fue este río, la tierra de Gracia. Cuando allá en 1498 Cristóbal Colón tocó las costas de Paria, sorprendido por esa ferocidad de múltiples verdes, vio un mar de agua dulce que chocaba con un mar de agua salada. Él no se podía explicar que estaba en la desembocadura de un gran río, el Orinoco, posiblemente el río más grande que había visto Colón en su vida, es el Ebro, que es como una cañadita en comparación de nuestro soberbio Orinoco. Y él creía que había 2 mares, uno de agua dulce chocando con uno de agua salada. Vio una isla con 3 cabos iguales que le recordó la Trinidad, por eso la bautizó Trinidad. Si ustedes se fijan en un mapa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por eso lo bautizó así Colón.
y de su asombro y de su admiración, Protoste Pinopo, primer nombre de Venezuela dado por un extranjero. Tierra de gracia, tierra bendita, tierra graciada. No voy a hablar, como decía aquel alcalde Núñez, de las terribles potencialidades de Venezuela. Por eso yo soy optimista. Potencialidades, no realidades. El que hoy día que Venezuela es un país rico está velando. Venezuela tiene potencialidades extraordinarias para volver a recuperar un país rico. Si no funciona nada, no te puedes enfermar, las calles parecen salidas de un bombardeo. ¿Qué es eso de un país rico? Con un salario de $3, por favor. Un país potencialmente rico, porque Dios fue muy generoso con esta tierra, que la llenó de riquezas para que las aprovechemos para el bienestar de todos, no para que los pocos se apropien de ellas. Pero no voy a hablar de esto. Voy a hablar de lo bello de este país, porque hay que enamorarse de Venezuela. Yo me enamoré de Venezuela. Y uno solo se enamora cuando descubre la belleza externa e interna de alguien. Yo, lo saben, si no por mi voz, lo habría notado enseguida. No nací en esta tierra. Ayer cumplí 50 años que llegué a Maracaibo. Mira qué casualidad. Nací con la segunda. Ayer cumplí 50 años. Pero dudo y logré todo. A ver si hay alguien que conozca Venezuela mejor que yo. Tengo 180 reportajes publicados sobre Venezuela. La he recorrido todo por arriba, así. He convivido con indígenas en las selvas del Amazonas. Tengo récord de escalada en el único tepuy que nadie ha podido escalar, el Paraguay, en pleno corazón del Amazonas. Mes y medio luchando con la selva de los raudales, acompañados solo de indígenas de Guana, la militar. Mis hijos tienen nombres indígenas, uno de Falcón, Manaure, el gran Cajetío, y la hembra Nairuma, nombre bajío, nuestra primera hija. Por eso permítanme que hable con el corazón en mi boca sobre la belleza de Venezuela. Venezuela lo tiene todo: un sol inapagable, playas infinitas de aguas cristalinas sobre lechos de coral, Los Roques, Borrocoy, Mochima, Playa Colorada, Arapito, Chorrilí, Caja, Maya, Adícora, Uchuaco, El Supí, Villa Marina, Neima, Castilletes. Desiertos y medanales que van caminando sin descanso con sus pies movedizos de harina. Ríos majestuosos que van culebreando entre selvas infinitas. Islas paradisíacas que parecen estrellas caídas en el inmenso cielo azul de nuestros mares. Lagos y lagunas encantados, llenos de magia y poesía. Saltos, cascadas y raudales que van susurrando con sus labios de agua el amanecer de la creación. Una enorme serranía habitada por el frailejón, el silencio y el viento, donde el tiempo va madurando sus cosechas de rocas. Pueblitos montañeros, los pueblitos andinos, que se acurrucan en torno a la torre valiente de su iglesia y se van trepando con ella hacia las raíces de la nieve y del frío. Todas las tardes, Dios se despide de nosotros en los crepúsculos del Lara y en los atardeceres de Familia, y acunan nuestros sueños con el guiño sublime del relámpago del Catatumbo. Los científicos se esfuerzan por dar una explicación científica a este fenómeno único en el mundo. Yo no tengo una explicación científica, yo tengo una explicación poética. El relámpago del Catatumbo no es otra cosa que la picada de ojo de Dios, que se pasa todas las noches picándonos el ojo para decirnos: tranquilo, a pesar de los problemas, yo estoy con usted. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias.